nos piden el estudio ambiental, entonces quería saber Claro. qué tanto lleva o qué Bueno, tanto tenemos que hacer. el estudio ambiental entonces tiene varios elementos, ¿no? Uno es relacionado con los permisos ambientales que son de ley, los legales, y otro está relacionado con las buenas prácticas pecuarias también, ¿no? De avícolas, pues en este caso. Y otro podría estar relacionado en el momento en que aspiren, por ejemplo, a obtener unas certificaciones, que esas sí son voluntarias, del tipo de certificación de calidad de la ISO 9000 o una certificación de procesos ambientales como la ISO 14000. Hasta el paso que ustedes están planteando, no va a haber procesamiento de este material, es la explotación únicamente, porque si no también podría, ya, ya estamos en esa fase de manejar los alimentos, porque incluso podría aplicar la hazard, ¿no? Pero iniciando con los permisos de ley, que son los tema bien importante, entonces ustedes en el lugar donde van a montar el proyecto es un espacio que es propio, arrendado, mm, el lote, pues la propiedad del lote, ¿cómo es? Pues, ¿Han pensado en eso dentro del proyecto? Porque ese es un costo que hay que tener en cuenta, ¿no? pues supuestamente es propio, Bueno, o digamos que es sea, propio, ¿no? Igual ese ajá. su estructura financiera, en su estructura de costos, hay que tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? El valor del lote. Bueno, entonces, si es propio, entonces esto tiene implicaciones en los documentos que usted tendría que presentar ante la autoridad ambiental para obtener los permisos. Pero bueno, aquí en el ejercicio del proyecto, usted lo que dice es que va a obtener el permiso, ¿no? Y qué cosas tiene que hacer para obtener el permiso. Un permiso que tiene que obtener es que, siendo propio, es el tipo de agua que va a utilizar. Entonces necesita usted una concesión de aguas. Eso es lo Ah, ya, primero. Primero necesita una concesión de aguas porque sin agua, ¿cómo trabaja? Pero usted, claro. dependiendo de dónde esté ubicado espacialmente el lote, digamos que es como una finca, algo así. Si eventualmente es en una zona rural, usted puede pretender obtener el agua de una fuente hídrica, ¿no? Una quebrada, o si no hay una quebrada por ahí, pues la podría obtener de aguas subterráneas. Asumamos para el ejercicio que hay una fuente hídrica, ¿no? Profe, pero ahí también nos podría por el acueducto, porque Ah, ahí sí, llega el eso, acueducto. entonces, si usted va a acueducto, entonces en vez de la concesión de aguas, le van a requerir allá que usted presente una certificación de que usted es usuaria del acueducto, Ya. ¿no? Usted presenta una certificación de que usted obtiene agua ahí, que hay que recordar que el decreto 1076 del 2015 establece usos prioritarios para el agua, ¿no? Entonces se asume que el agua para consumo humano no debe destinarse para usos industriales, agropecuarios en este caso. Entonces, por ejemplo, usted con su agua de acueducto no le puede poner en un cultivo a riego, poner unos aspersores y eso, ¿no? Porque el agua de acueducto es un agua para consumo. Entonces, a pesar de que llegue el acueducto, usted tendría que decirle al prestador del servicio, a la empresa, dar esa agua para esos fines y él tendrá que darle una certificación de que se lo permite. Porque si no, independientemente de que usted tenga el acueducto, pues ya para la actividad productiva de sus gallinas, usted tendría pues que mejor
requiere es que usted tramite su concesión de agua, sabe que esa agüita es para ese uso agropecuario. Además, bueno, si es agua para que beban animales, posiblemente necesite agua tratada, pero para otras labores de limpieza no necesariamente, ¿no? No. Bueno, entonces, eso con el agua. Buenos Pero, días, profe. Con hola, Dayana. ¿cómo está Dayana? Buenos días. Bien. Ahí o sea, uno pide el permiso a la empresa de agua del municipio, ¿no? En este Sí, caso. ¿Y allá nos dan un volumen límite o solo el permiso? no, les dan el permiso porque ellos le cobran por lo como hay para las empresas tienen asume que tienen micromedición, entonces ellos le van a cobrar lo que usted gaste. Ay, Es un poco diferente a la concesión, donde sí se establece un volumen límite. ah, Ya pues es un esquema de negocio donde usted más consuma, pues más paga. Ya bajo esa estructura. Pero entonces, ya si ver si van a generar, en el sistema productivo se generan aguas residuales. La pregunta, ¿generan aguas residuales ahí? Mm, profe, pero es muy poco. Ya, si es muy poco, entonces no, porque se plantea que es, digamos, lo que se conoce como cama seca, ¿no? Entonces ese es como el aserrín y después eso se saca para hacer compostaje o gallinaza o esas cosas, ¿no es cierto? ¿Es así? Los desechos, por ejemplo, en lo del compostaje, eso va en unas composteras y eso como es sólido, entonces no. Ya. Entonces, bueno, entonces digamos que no necesitan Con el lavado de los equipos de las gallinas evita utilizar la mínima cantidad de agua porque como uno puede mojar la cama, entonces no. ya. Bueno, entonces digamos que necesitan permiso de vertimientos, pero ustedes en el plan ambiental dicen, mire, para el agua, para el consumo, tramitamos permiso de la empresa prestadora de servicios para el consumo de agua, porque ustedes pueden argumentar que los animales necesitan pues agua de buena calidad para alimentación, que no se generan vertimientos, por todo eso hay que describirlo en el plan ambiental. Si usted dice que no genera vertimientos, aquí se parte del principio de buena fe, entonces no genera, pero tiene que explicar cómo se desarrolla el proceso productivo, argumentando que no va a generar vertimientos, entonces no necesita permiso de vertimientos. Después viene el manejo de los residuos sólidos, ¿no? Entonces usted debe hacer un plan de manejo de los residuos sólidos. Entonces decir, ahí pues tienen que tratar de cuantificar lo más posible en cuanto a la cantidad de animales que ustedes van a tener ahí, cómo esas camas secas con la gallinaza o la pollinaza se van a manejar, qué volúmenes se van a pasar a la compostera, esa compostera, qué dimensiones va a tener, cuánto tiempo va a durar ese material en la compostera, si ustedes van a agregar, por ejemplo, microorganismos, bacterias, microorganismos eficientes para acelerar el proceso, qué cuidados se van a tener con eso, que va a estar tapada, que va a estar cercada para evitar que lleguen ahí otro tipo de animales de granja o personas para la seguridad misma de todos. Entonces, todo ese proceso hay que describirlo en relación al manejo de los residuos, ¿no? Y con la mayor cantidad de detalles en cuanto a cantidades y volúmenes. Incluso, pues, pues, seguramente en la estructura de negocios también es una fuente de ingresos, entendiendo que
ustedes van a producir un abono que es altamente demandado y de alta calidad, que podría ser pues la gallinaza, ¿no? Que también como producto de su actividad productiva puede convertirse en una fuente de ingresos. ¿Listo? ¿Sí me copian? Sí, Bueno, y en tercer lugar hay que tramitar un permiso de emisiones atmosféricas, ¿no? Porque, ¿en dónde es que están ustedes ubicados? ¿Me recuerdan? ¿En Caminango? ¿Dónde era? Caminango, Nariño. Caminango, ¿no? Ujú. Pero Taminango, ¿en dónde? En las zonas urbanas. ¿Zona Es eso. urbana? Mm, Entonces, con mayor razón. Perdón, en la zona rural. Ah, ya. En la rural. Bueno, igual, pues en la zona urbana más complicado, pero igual, así en la zona rural hay que tramitar un documento. Primero se llama el PRIO, el PRIO, el PRIO, que es el plan para la reducción del impacto por olores ofensivos, que es una actividad que eventualmente puede generar olores ofensivos, ¿no? Pues llevada muy técnicamente, aplicando todas las normas que ustedes conocen de buenas prácticas, pues seguramente no, pero eventualmente, por ejemplo, el compostaje, pues por más técnicamente que se lleve, pues eventualmente genera, ¿no? Unos olores en la descomposición que hacen los microorganismos de la materia orgánica, pues un subproducto, por ejemplo, es el metano, que podría convertirse en un olor ofensivo para los vecinos. Y si un vecino va y les interpone a ustedes una queja, una denuncia ante la autoridad competente, eventualmente la autoridad, en este caso pues la corporación, enviará un funcionario allá para que y usted tendrá que darle el plan este, ¿no? Ese PRIO o el plan para la reducción de impactos de olores ofensivos, el objetivo es prevenir y mitigar pues todas las emociones, las emisiones, perdón, de olores ofensivos. ¿Y cómo pues hace usted eso? Pues como les decía, con las buenas prácticas, tiene usted que demostrarle a la persona que está cumpliendo pues con todas las técnicas de rotación del material. Por eso les decía que las composteras deben estar bien cubiertas, aisladas, en fin, ¿no? Y ese PRIO, para que ustedes coloquen ahí en su documento, tiene fundamentalmente 5 pasos, ¿no? Primero, o 5 elementos tiene ese documento. Primero o ese plan, perdón. Un plancito que ustedes lo anexan a su trabajo dentro del componente ambiental. No, eso pueden hacer, eso puede ser un documentito de 4 o 5 hojas, ¿no? Dependiendo también pues del tamaño de la explotación, puede ser más o menos complicado. Entonces, el primer punto del PRIO es que están los datos generales, la localización del proyecto y la descripción general de la actividad. Les describen qué es lo que van a hacer. El segundo punto es la descripción, el diseño y la justificación de las buenas prácticas, de lo que hemos venido hablando. El tercero ya es específico, dice, son las metas específicas que tiene ese plan para reducir el impacto de los olores ofensivos, ¿no? Y otro punto muy importante, el cuarto, se denomina plan de contingencia, ¿no? Que usted debe poder establecer que eventualmente se presenten algunas circunstancias derivadas de las características mismas de su proceso productivo que puedan generar alteraciones graves en el tema de los olores. Por ejemplo, usted por alguna razón le llegó una enfermedad a su actividad productiva y tiene una alta mortalidad, ¿no? Entonces, muchos
animales muertos, entonces eso puede empezar a, si no se hace un buen manejo, a generar olores ofensivos. Pues si ustedes están produciendo huevos y que hay huevos, qué sé yo, que se dañan y no sé, entonces eso se empieza a descomponer y presentan olores ofensivos. Entonces en el plan de contingencia ustedes plantean una serie de circunstancias que tienen dos enfoques, un enfoque externo y un enfoque interno. ¿Qué quiere decir eso? Enfoque externo son causas ajenas a su actividad productiva que se salen como del control mismo de lo que pueden ustedes plantear en su actividad productiva. Son eventos extremos, a veces eventos climáticos, qué sé yo, llegó, uno se imagina, una helada, una cosa así que causó alta mortalidad, o por el contrario, un tiempo de sequía demasiado fuerte que hizo que no hubiera agua, y bueno, factores externos que hacen, que afectan su actividad productiva y que podrían causar eventualmente malos olores. Entonces, ustedes que son los que conocen cómo es su actividad productiva, son los que tienen que identificarla, esa contingencia, y frente a eso ustedes dicen, bueno, si llegara a pasar una cosa de esas, ¿no? Nosotros lo que haríamos aquí en nuestra empresa es esto y esto, esto, para evitar los olores ofensivos, ¿no? Igualmente, en la parte interna, que ya es derivada de cuestiones que ustedes sí controlan al interior de su actividad productiva, como por ejemplo las rutinas de alimentación, las rutinas de desinfección, las rutinas que ustedes establecen ahí para ver la sanidad animal, bueno, todas sus buenas prácticas, que eventualmente se rompieran esas rutinas, se rompieran esos protocolos y ustedes tuvieran algún problema ya interno, ¿cómo podrían actuar? Por ejemplo, que ustedes, qué sé yo, se les acabó el alimento ahí, entonces no tienen con qué darle alimento, empieza a haber alta mortalidad, o un alimento les llegó dañado, bueno, no sé, tantas cosas derivadas, o no se dieron cuenta de una buena desinfección y surge por ahí una bacteria que empieza a generar descomposición o daño y eso genera malos olores, en fin. Entonces son factores ya internos de su propia actividad que ustedes deben identificar antes de que pasen y tienen que describir qué harían ustedes en ese momento. Entonces es el cuarto punto que se llama plan de contingencia. Y un quinto punto es el cronograma para la ejecución del PRIO. Entonces todas estas 4 puntos anteriores se aterrizan en una serie de actividades, ¿no? Entonces, para cumplir los 4 puntos anteriores, especialmente para el punto 2, 3 y 4, ustedes tienen que hacer ya algunas acciones, ¿no? Cuando usted describe sus buenas prácticas, cuando usted pone las metas específicas para reducir el impacto de olores, cuando usted habla del plan de contingencia, surgen una serie de actividades que usted tiene que hacer. Entonces lo que hace es programarlas en el tiempo. Entonces usted programa eso por semanas, ¿no? Entonces dice, yo en la primera semana puedo hacer esto, en la segunda esto, en la tercera, en la octava, en la 12ª, en la 20ª, en fin. Entonces hace un cronograma de al menos 6 meses. ¿Cuánto es el ciclo productivo? ¿Cada cuánto sale un lote de esas gallinas? Pues esas se demoran unas 72 semanas. Pues, entonces tienen que hacer ese plan, ese cronograma para 72 semanas. Entonces básicamente ese es el contenido del plan de reducción de impactos ofensivos. Y yo no se me ocurre qué otra parte en lo ambiental es eso. Sí, o sea, no hay que poner, por ejemplo, no van a cortar árboles, al contrario, ustedes pueden plantear generar para también una actividad para disminuir, por ejemplo, los olores ofensivos,
Porque los olores ofensivos es más hacia los vecinos, ¿no? Las personas que están dentro de la actividad productiva de la granja, pues digamos que normalmente ellos se acostumbran a eso y la gente no, pues los que ponen quejas son los vecinos eventualmente. Entonces, una buena medida es la siembra de barreras vivas, ¿no? Eso lo pueden colocar también dentro del plan ambiental, además como un criterio de, digamos, de responsabilidad social empresarial. Ustedes dicen que pueden colocar en el plan ambiental que van a hacer siembras de especies vivas alrededor del lote donde hacen la actividad productiva con el fin, entre otras cosas, también de mejorar el ambiente, de evitar pues los olores ofensivos, inclusive se utiliza mucho algunas especies forestales, arbustivas que emiten pues olores agradables, ¿no? Ahí hay muchos. El jazmín de la noche, por ejemplo, que es un árbol que emite un olor muy agradable y que eventualmente podría compensar los olores derivados pues de su actividad productiva. Esos pues son los impactos por el agua, ya no tenemos vertimento, están los residuos sólidos, está lo de olores ofensivos, y ese sería fundamentalmente nuestro esquema ambiental. Pues no creo que ruido podría ser, ¿no? También hay una reglamentación de ruido, pero pues, no creo pues, que eso haga demasiado ruido. No. Profe, en el caso de los vertimentos, ¿no? O sea, si sea, pues no sea un volumen muy grande de agua. Hay que toca hacer un No, pozo entonces séptico. esa es la misma certificación que de la empresa de servicios. Una certificación es para decir que usted va a obtener el agua potable y otras certificaciones para decir que usted va a utilizar el alcantarillado. Sin embargo, si ustedes van a manejar otro tema, por ejemplo, de, de los Pozos. medicamentos, de los antibióticos, de las vacunas, eso tienen que ponerlo cuando estábamos hablando de los residuos sólidos, eso hay que hacerle un manejo especial porque es un residuo peligroso, ¿no? Entonces ustedes tienen que aislar ese residuo peligroso, eso tienen que describirlo, que ustedes lo van a aislar, que lo van a colocar en unos recipientes y lo van a entregar a la empresa de recolección de allá con esa caracterización para que ellos lo dispongan ya técnicamente. Entonces hay también un protocolo para eso se empaca en unas bolsas que son especiales de color rojo, un material que evite que se pueda romper y entonces al entregarlo debidamente rotulado a la empresa de servicios, ellos después lo que hacen generalmente es llevarlo a incineración, que es el método más conocido para ese tema. Ah, ya. Y lo otro es que ya para las otras aguas residuales, lo que ustedes dicen es que también la misma empresa les certifique que ustedes son usuarios del alcantarillado. Entonces ustedes deben garantizar que esa carga contaminante que ustedes están enviando al alcantarillado, pues es simplemente un agua residual que no puede generar pues muchos impactos, porque si generara ya altos impactos, ahí sí ya tendríamos que pensar pues ese pozo séptico, eso ya no es permitido, ¿no? Aunque generalmente pues en las zonas rurales pues lo siguen usando, pero hay una ley, la resolución 610, que ya dice que es permitido y no es permitido, porque antes la gente simplemente esas aguas las enviaba pues a una fuente hídrica y otro decreto que se llama el decreto 050 del 2018, donde se hacían los pozos sépticos o comúnmente llamados, o técnicamente los conocen como infiltración al suelo, pero eso implica hacer análisis de suelos, en realidad es bien complejo obtener un permiso hoy en día para hacer lo que antes se hacía tan comúnmente como un pozo séptico, porque se evidenció que los
tales pozos sépticos lo que estaban causando es una degradación de los suelos y expandiendo una contaminación, pero de una forma horrible, y eso pues ya está reglamentado. Entonces, no, si ya vamos, si tuviéramos que utilizar pues, un volumen importante de aguas residuales, tendríamos que hacer al menos un tratamiento primario, como se conoce, de aguas residuales y unas pequeñas obras de infraestructura, pero eso complicaría nuestro proyecto. Ya, profe. Eso sería todo en la Bueno, parte ambiental, profe. sí, eso es en la parte ambiental, ajá. Pues de ahí Ya, se derivan muchas otras cosas que ustedes pueden darle un enfoque ambiental al proyecto, ya desde el punto de vista de la nutrición, que los alimentos que utilicen pues no generen una huella de carbono muy grande, que ojalá se utilice alimentos naturales, la menor cantidad de productos químicos, igual que se maneje un nivel de nutrición y sanidad al interior de la producción para que no tengan que utilizar tanto antibiótico, pero son cosas como más generales. ya, profe. Y del resto, si no, si Del puedo resto, revisar. no, sinceramente, pero yo me comprometo ahora a revisarles el fin de semana. No sé si ustedes tengan una versión más actualizada, que le hayan escrito algo más, mejoras, para que me la envíen, para trabajar sobre ella. Bueno, pues si Mm. ya lo modificamos, le volvemos a O enviar. eso, más bien modifíquenlo con esto que les he dicho y me lo envían y yo les reviso ahí mismo. Bueno, Bueno, ¿Listo? listo, profe. Señoritas, tengan buen día entonces. Estoy pendiente. Cualquier cosa, pues me escriben y nos conectamos así como ahora. Profe, usted la bueno. grabó Ah, sí, esta espere, sesión.